En una ciudad olvidada por el tiempo, las personas llevaban su vida con resignación, sabiendo que, cuando llegara el momento de pedir justicia, se enfrentarían a un juez inflexible y frío. Este juez, que regía sobre los asuntos de la ciudad, era conocido por su insensibilidad y su desdén hacia los problemas de los demás. No tenía temor de Dios ni respetaba a las personas. Para él, cada caso era solo una formalidad que debía atender para cumplir su deber. Este juez se había encerrado en un círculo de indiferencia, sintiéndose poderoso y ajeno al sufrimiento humano. En su sala, decorada con opulencia, el silencio era interrumpido solo por el eco de sus decisiones, que rara vez beneficiaban a quienes realmente necesitaban justicia. El tribunal era temido y respetado, pero sobre todo, evitado. Los habitantes de la ciudad sabían que acudir al juez significaba enfrentarse a una pared de indiferencia. No olvides suscribirte a nuestro canal para explorar más historias profundas que encierran mensajes de fe y perseverancia. Estas parábolas antiguas tienen mucho que enseñarnos sobre cómo enfrentar las adversidades de la vida con esperanza. Sin embargo, entre la multitud que temía al juez, había una persona dispuesta a desafiarlo, una viuda que había perdido casi todo lo que poseía. Ella era una mujer común, de apariencia sencilla y rostro cansado, pero con una determinación que no se dejaba intimidar por la crueldad de su tiempo. Su vida había sido dura, marcada por la pérdida y el sufrimiento. Sus tierras, sus bienes, todo le había sido arrebatado por aquellos que abusaban de su condición vulnerable. Pero esta viuda no estaba dispuesta a rendirse. Su espíritu se mantenía fuerte, y decidió enfrentarse al juez para recuperar lo que le pertenecía. Sabía que él probablemente la ignoraría, como lo hacía con todos los que consideraba insignificantes, pero estaba decidida a intentarlo, con la esperanza de que su constancia hiciera una diferencia. La viuda se presentó en el tribunal al amanecer, cuando los primeros rayos de sol apenas iluminaban las calles polvorientas de la ciudad. Vestida con sencillez y cargando en su corazón la carga de la injusticia, se colocó al final de la fila. Observaba a su alrededor, notando los rostros de aquellos que, como ella, esperaban con ansiedad que el juez escuchara sus casos. Pero a diferencia de los demás, la viuda no tenía la intención de irse sin ser atendida. Cuando finalmente llegó su turno, se paró frente al juez con firmeza. Su voz, aunque suave, transmitía una fuerza interior que impresionó a quienes la escucharon. Ella le explicó su situación, la pérdida de sus bienes, el abuso de poder que había sufrido, y cómo, sin justicia, estaba condenada a una vida de miseria. Pero el juez, como era su costumbre, apenas la miró y desestimó su caso sin una sola palabra de compasión. A pesar del rechazo, la viuda no se dio por vencida. Se presentó al tribunal al día siguiente, y luego al siguiente, y al siguiente. Su presencia constante comenzó a llamar la atención de quienes observaban, y su historia se extendió por toda la ciudad. La viuda se había convertido en un símbolo de resistencia, un recordatorio de que, aunque la justicia parecía ausente, no estaba dispuesta a dejar que su voz fuera silenciada. La viuda continuó presentándose ante el juez, día tras día, sin descanso ni desánimo. Los habitantes de la ciudad, que al principio la veían con escepticismo, comenzaron a admirar su perseverancia. Ella era una mujer de fe, y esa fe era lo único que la sostenía. Aunque el juez seguía rechazándola, ella regresaba cada mañana, esperando que, algún día, él accediera a escucharla. El juez comenzó a notar la constancia de la viuda. Cada vez que abría las puertas del tribunal, ahí estaba ella, esperando pacientemente, con la misma súplica en sus labios. Al principio, su presencia le resultaba insignificante, una molestia más en su rutina diaria. Pero con el tiempo, su persistencia empezó a incomodarlo. Él, que siempre había sido indiferente al sufrimiento, se encontraba ahora bajo la presión de esta mujer que no se rendía. Si esta historia te está inspirando, suscríbete a nuestro canal. Únete a nuestra comunidad y profundiza en relatos como este, que nos enseñan la importancia de la fe y la perseverancia en momentos de adversidad. Finalmente, un día, el juez se quedó en silencio,
observando a la viuda mientras ella le pedía justicia una vez más. Algo en su insistencia lo hizo reflexionar, aunque fuera por un breve instante. Sin embargo, su corazón seguía endurecido, y en lugar de sentir compasión, se sintió molesto, cansado de la presencia constante de esa mujer. Se retiró a sus aposentos con una mezcla de ira y frustración, preguntándose cómo una simple viuda podía desafiar su autoridad de aquella manera. El juez se despertó esa noche con el eco de la voz de la viuda en su mente. Aunque él intentaba ignorarla, su presencia se había convertido en una carga insoportable. Al día siguiente, mientras se dirigía al tribunal, la encontró nuevamente esperando en la puerta. Ella no había cambiado su postura ni su ruego, seguía pidiendo justicia con la misma firmeza y determinación. En ese momento, el juez tomó una decisión. Sabía que ceder ante la petición de la viuda no significaba que su corazón se había ablandado, sino que lo hacía para liberarse de su constante presencia. Pensó, aunque no temo a Dios ni respeto a los hombres, haré justicia a esta viuda porque me molesta, para que no venga continuamente a cansarme. La decisión del juez no era motivada por empatía, sino por una mezcla de agotamiento y deseo de evitar futuras molestias. Aún así, la viuda había conseguido lo que parecía imposible, que el juez escuchara su causa y le otorgara justicia. Aquellos que presenciaron el acto se sorprendieron, y la noticia se extendió por toda la ciudad, inspirando a muchos a creer que, tal vez, la justicia aún era posible. La historia del juez y la viuda llegó a oídos de Jesús, quien decidió utilizarla para enseñar una lección valiosa sobre la perseverancia en la oración. Reunido con sus discípulos, les contó la parábola, enfatizando cómo incluso un juez injusto puede llegar a conceder justicia a alguien persistente. Escuchen lo que dijo el juez injusto, dijo Jesús a sus discípulos. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a él día y noche, aunque tarde en responderles? Les aseguro que les hará justicia pronto. A través de esta enseñanza, Jesús mostró a sus seguidores que Dios es un juez justo y amoroso, y que aquellos que perseveran en la oración serán escuchados. Jesús explicó que la oración no es simplemente una petición, sino una muestra de fe y confianza en Dios. Al igual que la viuda, debemos presentarnos ante Dios con un corazón lleno de esperanza y la certeza de que, aunque la respuesta parezca lejana, Él siempre escucha a sus hijos. En este último capítulo, se invita a los creyentes a reflexionar sobre su propia vida de oración. La historia de la viuda les recuerda que la fe no es solo creer, sino perseverar incluso cuando todo parece perdido. La viuda es un ejemplo de valentía, de la fuerza que proviene de la fe y la esperanza. La reflexión final gira en torno a la importancia de no desfallecer, de mantener viva la llama de la esperanza en los momentos más oscuros. Dios, a diferencia del juez injusto, escucha y responde con amor, y aquellos que confían en Él nunca quedarán defraudados. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete a nuestro canal para más contenido que enriquecerá tu fe. Únete a nosotros y descubre cómo las enseñanzas de Jesús y las parábolas bíblicas pueden transformar nuestra vida y fortalecer nuestra relación con Dios.